Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. Amén. No hagan caso al espíritu de Piu Piu. Las personas que me preguntaron en el pueblito, ¿cómo podemos hacer para hacer callar a estos dragoncitos? O como decía la ratán, no es ya la OTAN, sino la ratán. Y que vengan a preguntar aquí en el pueblo, a ver, la parte ofi del pueblo aquí es estos ratoncitos de dragoncitos. Anteriormente cuando llegué, en cada esquina utilizaban ese pim, 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 y tu cabeza. Y hacían hablar todo. Pa, pa, puto, pim, 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 moñemba, y hacían hablar todo. Entonces, que vengan a preguntar aquí, que es la parte ofi ya para ellos, hacerle callar a esta persona. Entonces, ya, y vale, te digo, ya son muy vale en eso. Vamos a comenzar, como dice la Sagrada Escritura. La victoria contra Dios es la mayor derrota. Ya decía en el otro video que para comenzar, porque ahí durante que yo hable el demonio que está en tu corazón, va a decirte es homosexual para decapitar y hacer callar a ese demonio en tu corazón. Y atender bien lo que el Padre dice en el Génesis 3:15, el que creó el pensamiento, el que creó la sabiduría, el que hizo al hombre. Y cómo da gusto profetizar, predicar y luego encontrar en la propia Sagrada Escritura lo que habías dicho. Yo había dicho que debes atender bien lo que el Padre dice. Ahora van a pensar, franciscano, criatura. Aquí vamos a centrarnos al Creador. El Creador dice en el Génesis 3:15, la mujer. ¿Por qué no ha dicho el hombre, o el arcángel, o los ángeles, o los querubines, o los serafines, los principados, los potestades, las denominaciones, los tronos, las virtudes, los santos que aquí tanto se profanan, los verdaderos, las vírgenes, las mártires, la razón? No, sino que la mujer. Y aquí van a entender lo que decía, porque yo le decía que Dios conoce el fin, que tú vas a querer ser mujer ahora, en este tiempo. Y esto se escribió una eternidad atrás. Y estaba leyendo y encontré lo que había dicho, que el problema que tú, si naces hombre, vas a querer ser mujer. Y si naces mujer, vas a querer ser hombre, porque el problema no está en la sexualidad, el problema está en el demonio que hay en tu corazón, en la posesión diabólica. Escuchen lo que dice la Sagrada Escritura, escuchen lo que dice la sabiduría. Porque Dios conocía de antemano su futura conducta. Sabiduría 19. Ve a leer tú mismo. Que Dios ya sabía el fin del diablo. ¿Y por qué ha dicho la mujer te destrozará la cabeza? Porque tú en el final, sabiduría 19, pero sobre los malvados descargó hasta el fin una ira implacable. Que él ya conoce el fin del malvado. Entonces, la mujer, porque tu problema, Satanás, Lucifer, comunista, va a ser que tú
vas a querer destruirte a ti mismo y vas a querer ser mujer siendo hombre o siendo eh, hombre, mujer. Entonces, viceversa. Pero vamos despacio. Me decía, estaba viendo el testimonio de Lady, la africana, y decía ella que la razón de los niños era la comida de María para ir a la escuela. Pero aquí vamos a diferenciar y a refutar, como se dice, las personas que dicen que esto es mentira, que son muy ricas. Eh, vamos despacio. Eh, no es que es floja, sino que tiene mucha paz en su corazón. La tranquilidad es sinónimo de paz. Estaba en el pueblito, con esto me pueden sacar la vida, ya que el dragón en todo el camino me golpeaba. Y cuando llegué le decía al Señor, Señor, pobrecitos, son muy pobres, Señor. Y me respondió, que son gente haragana, perezosa. ¿Cuál es la diferencia? Yo ya decía, miren, tiene vaca, tiene animal aquí, y un almacén para sobrevivir. Hay. Falta poner ahí una piecita y llenar de lo que los ricos van a venir a comprar de ellos. Tienen toda la comodidad. Y no hay ni almacén, ni farmacia, ni para sobrevivir, ni para primer auxilio. Y el Señor, miren, que llama pereza, no pobreza. ¿Cuál es la diferencia entre Ley África? Que ni padres tienen. Escuchen, eso es ser verdaderos pobres. Que ni padres tenían a los 10 años. Y voy a hacer una diferencia aquí con la Virgen. ¿Cuál es la diferencia? Aquí los que, para desmentir, de esta generación malvada y perversa que tiene, que es su gobierno. La diferencia aquí que la Virgen no tiene ni casa. Ni casa tiene. Supongamos que tiene 2, 3 templos para eh, a su imagen y semejanza. Ahí sí diríamos, son gente haragana. No solamente no tienen una casa digna, sino que doblega que tienen un gobierno inhumano, irracional, anticristo, anti la Virgen. Como me decía ayer la Virgen, van a hacer lo mismo que tú. Todo movimiento, todo lo que compro, todo lo que hago. Y eso es lo que yo digo aquí. Bueno, atiéndame bien aquí. Lo mismo que tú. Yo he escuchado que han agarrado a uno, pero están entre millones y millones ahí. Y pasan aquí. Entre millones están. Como decía, agarraron a uno, pero no se asusten, pero están como para llenar un mar de infierno. Entonces, que van a hacer todo lo que yo hago, entonces ya debo cuidar lo que debo hacer, porque igualito que Mirjana, pero se da la vuelta y es hombre, que van a hacer lo mismo que ustedes, pero la diferencia, ¿qué va a ser? Que los que no tienen el don de discernimiento, el don de distinción, y como decía ayer, Dios me guarde y me libre si esta gente no tiene comida. Ahí van a ver el video de
lo que habían escrito a la Virgen a sus pies, a las videntas que eran impostoras. Como decía, no solamente a mí me llaman en todas partes falso, sino que a las propias videntas pusieron un pancarta, Ivanka, Iván, María Pavlovich, Millana, Vishka, que eran falsas. En español, impostor significa falsos. Y ahí hice un video de mira los verdaderos impostores, porque la Virgen ha dicho que esa respuesta está en el Evangelio. Y no solamente como no pudieron atajar la aparición, vinieron a construir aquí para desangrar y llenarse, llevar por bolsa el dinero de la Virgen. No estoy sacando la vida, la libertad. No estoy sacando tu respirar, tu esposa, tus hijos, pero aquí nosotros vamos a ir en modo del Padre. Vamos a escuchar nuestro corazón, sin interferencia ni nada. El Padre dice directo en la Sagrada Escritura, o en los mensajes de la Virgen. Escuchen lo que dice el Padre. Tu Padre dice, comía y bebía. Tu Padre comía y bebía, pero hacía mi voluntad, me respetaba, dice. En cambio tú comes y bebes, pero no respetas a Dios. No me respeta, dice el Padre. Como decía, Dios no guarde a esta gente si no encuentra. Y miren cómo la Virgen le está dando comida por bolsa, dinero, hoteles de punta a punta. Van a ver en el video la diferencia que hay en ese pueblito y aquí. Y yo creo que ellos eh, tienen más, ¿cómo se dice? Justificación porque están, lo que están hacia atrás. Y aquí enfrente, miren la diferencia que hay. Que más de 50 años, como decía, sin sacar el sol, iba caminando y me dijo el Señor, mira lo que estás rechazando. Amén. En ese momento veo la luna y debajo la cruz y los montes. Mira lo que estás rechazando. Contempla en este mismo momento a tu esposa. Tú que quieres abandonar. Contempla a tus hijos. Contempla a tu esposa. Contempla a tus hijos. Contempla tu casa. Contémplate a ti mismo. Mira lo que estás rechazando, lo que Dios te está dando. Como decía, bueno, mañana lo voy despacio porque me están viendo los demonios y ellos son los primeros que se van a inspirar y van a hacer todo lo que hago. Entonces, para asegurar, voy a llevarlos directo a la palabra de Dios, a los mensajes de la Virgen, porque la palabra de Dios tiene ese poder, como decía, dales de comer. La palabra de Dios extendió los cielos, extendió el mar, extendió toda la tierra, montes, montañas, ríos, riachuelos, y así ha dado de comer a todo el universo. Es Dios mismo. Y la Virgen, ¿qué dice? También dice, eh, Salomón también dice claramente, una cosa que quiero que atiendan. Que lo único que no van a caer son los mensajes de la Virgen. Y todo lo que nosotros decimos aquí o hacemos debe estar fundamentado a base y raíces
de los mensajes de la Virgen, como había demostrado la diferencia que hay y qué clase de falsa o impostora puede dar de comer hasta a sus propios enemigos. Están enriqueciendo, como decía, y no solamente, sino que detrás de todo este edificio, casas, mansiones, vehículos que parecen avión, moto, auto, millones de personas, hay una mafia que trafica órganos. Esa es mi mayor preocupación. En la semana me decía la Virgen, que ya volvieron a asaltar. Ahí los vergolianos de la parroquia, Nuestra Señora de las Cacheras, eh, el obispo, ¿cómo se llama este? Que ha perseguido, como decía, prendieron fuego a Pavichi. ¿Qué hubiera pasado si me hubiera escuchado y hubiera hecho lo que la Virgen le hubiera pedido? Ahora vamos despacio. Como decía Darwin, los que comenzaron o los que movieron las montañas comenzaron moviendo piedritas, porque una gota de agua hace un río y un río hace un mar. Entonces, que cada palabra, como decía, si tú quieres ser un ejemplo y que siempre se acuerden de ti, solamente di la verdad, y la verdad tiene ese poder. Y hay una cosa que se llama obra o hechos, que lo que uno hace, hay un dicho que dice, las palabras se las lleva el viento, pero las obras ya no se puede borrar. Lo hecho está. Ahora ya me hicieron un lavado de cerebro, mi mente ya está vacía. ¿Qué hacer en ese momento? Le decía a la Virgen que hablara. Miren que aquí hablamos mucho sobre la lucha racional. Los de la mafia que están estos pim pim en cada esquina. Y que le enseñe qué se sienten. Normalmente cuando uno está inconsciente se agacha o, bueno, es inconsciente. Pero cuando tú estás consciente de lo que hagas, siéntate, como me decía, para que le enseñara cómo se come el helado. Que no compren, porque el circo que te rodea son gente preparada que lleva toda la sexualidad. Entonces, crema, crema, si tanto quieres darle a tu niño, o si vas a comer tú, crema. Si vas a comer en público, miren, yo vengo aquí, viene nuevamente a grabarme y la gente dice, ni se baña, es hediondo, esto que aquello, está sucio, pero no mira el fruto, cuánto se están salvando, para no mostrar mi aparato y ser el escándalo, la fábula del pueblo, el chisme del pueblo. Todo lo que tienen esta preparación y vienen de la Virgen, actúan de esa forma. ¿Por qué? Porque hay una lucha racional y una lucha espiritual. Entonces, ¿qué nosotros debemos hacer? Confiar en la palabra de Dios. Nunca eh, huir de la gracia, pero sí del pecado, que cuando uno no quiere ser violento, se debe guardar de la violencia, porque la violencia es la incapacidad de amar, pero cuando debemos pararnos y soportar la cruz, como decía, miren todo lo que me han hecho en el secuestro,
en la tortura, en el desangramiento, ahí sí me he parado. Pero cuando espíritu pino de violencia y quieren llamar la atención, yo nunca hago caso en esa circunstancia. No hay que dar eh, comida al diablo en el pecado. Entonces nosotros lo que debemos hacer es escuchar la palabra de Dios, y Jesucristo es nuestra mayor defensa, nuestra guía, como decía. Bueno, aquí hasta uno a veces ya tiene vergüenza para hablar de Jesús, porque la gente no son cristiana aquí, la mayoría son, eh, hay cristianos y no son cristianos. Algunos son ateos, otros son musulmanes, otros no sabemos ni qué son, y no creen en Jesucristo. Pero decía que en el día que te agarre y te tiren en el río, Cristo pudo haberte salvado si hubieras invocado a Jesucristo, el Mesías. Pudieron haberte salvado. Que Dios tiene sus razones, y ahora, como dice claramente, Umía, esos tienen mucho que le pueden acuchillar. Yo solamente hago una pregunta en mi corazón. ¿Qué va a hacer mi Padre mientras que el espíritu de sombrita o de cuchillito, imagínense ustedes, qué va a hacer mi Padre en ese momento del cielo? ¿Qué va a hacer mi madre en ese momento? ¿Qué van a hacer el arcángel San Miguel? ¿Qué va a hacer en ese momento mientras me están acuchillando o golpeando? ¿Qué van a hacer los ángeles? ¿Qué van a hacer los santos? ¿O qué van a hacer? La razón mismo te dice. Van a estar dormidos, comiendo. Hermanos y hermanas, nada pasa sin el permiso del Padre del cielo. El primer secuestro, ¿por qué sucedió? Yo he visto que alguien firmó. Bueno, es por permiso del Padre. O si no, nada se hubiera movido, porque tengo un mensaje para prevos. En atender póngase de prevos. Así mismo era con Bergoglio en tiempo de Bergoglio. Y tengo una profecía para ti, prevos. Renuncia. Si tú no renuncias, morirás. Y voy a revelarte aquí cómo vas a morir para que cuando pase, a lo menos uno o los verdaderos crean que te van a hacer lo mismo que Bergoglio. Vas a morir de la misma forma, bebiendo tu propio veneno, y no hay en el cielo ni en la tierra quien te salve. Ni los putos, ni tu mafia, ni aquí tu espiritito de espías. Como decía, cuando se mueve, uno se mueve en todo. Y es muy fácil de reconocer. Y lo que decía, si me pierdo, pregúntenle a Prevost. No puedo ni respirar de él, porque este y Prevost son lo mismo, su espía. Luego, ¿cómo sabe? ¿Cómo hacen todo lo que yo hago? Y dicen todo lo que yo digo. Saben todo lo que yo voy a comer, voy a hacer, voy a decir. Porque ese pensamiento que tú tienes, ellos te dan. Esa palabra que vas a decir, ellos te dan. Ese sentimiento. Por eso decía aquí, y muchas veces, como dice la Virgen, pongan la Sagrada Escritura en un lugar
bien visible y léanla. Por eso decía, bueno, ahora agarraron a uno, pero están en 3 millones, los comunistas. Van a hacer todo lo que digo, todo lo que, la forma. Ahí tienen a uno delante de la casa del Padre. Lo mismo que el Padre ha construido, también Él fue a construir. El espíritu de miedo, vienen millones de personas detrás de Él. Y si han quemado a Medjugorje, porque como decía, el corazón de Medjugorje es la parroquia, son los montes. Y si han quemado el corazón, ¿cómo no van a quemar a todo el cuerpo? Ya es cuestión de tiempo. Y ahora, ¿cómo responder? Algunos me llaman los elonistas, me llamaban cerdo. Pero el problema está que después de esto ya van a estar todo callados nuevamente. Pero para que sepan, primero, no soy animal. En un lugar me decía una persona, el único que no me llama dejo, se dice. Por mi dejo es él. ¿Por qué? Porque yo no veo a mi prójimo como un animal, sino que tiene el nombre de su bautismo y me gritan cerdo. Bueno, el cerdo es impuro. Aquí el sol, el viento, los frutos, el movimiento, millones de personas te van a decir que qué clase de cerdo puede dar fruto. Ahora yo no me muevo, la Virgen si no te mueve, nadie se mueve. Tú te mueves y se pelean todos. Ahora ponen ahí una persona, apenas tú vayas de aquí, van a desaparecer. Pero nosotros vamos a escuchar los mensajes. La Virgen dice cómo Satanás es fuerte y quiere seducir los corazones. Y miren, el diablo, la posesión diabólica reina en el corazón de esta persona. Ayer me decía el Señor, ahí van a romper la imagen. O sea que ni la imagen, imagínense ustedes que la posesión diabólica del espíritu de violencia y de muerte ha llegado a su plenitud, al colmo. He visto la noticia que rompieron toda la imagen con un martillo de la Virgen. Ahora, ya que se está moviendo el demonio de Bergoglio que se llama herejía, los bergoglianos, vamos a hacer una cosa. Mazo. Vamos a hablar nosotros sobre los 5 dogmas de la bienaventurada siempre Virgen María. Y la Virgen va a ir golpeando a sus enemigos. El primer dogma, la Inmaculada Concepción, fue dogmatizado el 8 de diciembre de 1854 por el Papa Pío IX, diciendo a Bernardita, yo soy la Inmaculada. El primer dogma, ¿qué quiere decir dogma? Que tiene 4 pruebas, que es indudable, irrefutable, insostenible. O sea que primero ya fue aprobado científica, natural, sobrenatural y teológicamente. O sea que no tiene ni arte, ni parte, ni fundamento, ni poder. Es lo que vas a ver, oír, vivir los dogmas. Ya está probado y aprobado de todas partes y por personas que tienen poder. El segundo dogma es la maternidad.
En el concilio de Éfeso, en el año 431, el Papa San Clementino dogmatiza la maternidad llamándola la Theotokos. ¿Qué quiere decir Theotokos? La madre de Dios y la madre nuestra. El tercer dogma es la virginidad, la aeropartos. ¿Qué quiere decir la aeropartos? Por Martín I, que María es siempre, ¡boom!, virgen. Virgen antes, como decía Isaías, antes de gritar dolor, ha dado a luz. O sea que la transparencia, la omnipotencia, es como el sol que traspasa el vidrio pero no lo rompe. Es como el viento que no daña el cuerpo pero que traspasa. O es como el magnitud o el magnetismo, o es como el pensamiento, es como el sentimiento, es como la forma, la razón, la idea, el amor, la paz, la alegría, que no hacen daño al cuerpo, pero el pensamiento traspasa, se contamina. De esa forma, porque como yo decía, que el que niega o el que tiene duda de la virginidad de la Virgen es porque no conoce la omnipotencia de Dios. Es como el sentimiento, es como el lavado de cerebro. Aquí cómo se hace el lavado, como yo decía, ese pensamiento. Cada pensamiento que tú tienes, lo primero que debes hacer es llevar a la palabra de Dios. ¿En dónde está eso en el Evangelio? Infiltrar, discernir, probar y aprobar, conocer y reconocer, llevar todo en los mensajes de la Virgen. Por eso yo me río tanto aquí que las videntas nada más, o que el órgano, o que los demonios son lo que inspiran a las. Entonces yo ya no hubiera comido, el sol ya, el mundo ya todo muerto hubiera. Todo el mundo iba a ser brujo, payaso, demonio de mierda, inútil, cobarde, miserable. Pero si aún existe la gracia, el sol, el silencio del viento, el calor, el amor, la paz, la alegría, si aún existe el bien, el amor, son gracias a los mensajes y a la Madre de Dios. Miren que yo soy fruto. Cuando estaba cantando ante la Virgen me pidió que fuera a cantar en la aparición de Mirjam. Y enseguida me echaron. Pero bueno, para que no haya tantas especulaciones y juicios temerarios. Yo nací ahí el 2 de noviembre. Ahí fui cuando vi a la Virgen, por eso volví. Ahí fue cuando la Virgen me mostró que Bergoglio era el anticristo. Y en todo el mundo he viajado, como decía, van a desmentir a esta niña de África, que son gente muy rica, que están mintiendo. Yo por experiencia le digo, si fueran gente muy rica, ellos mismos ya hubieran comprado estos dos terrenitos aquí y ya hubieran construido una casa a la Virgen, un templo a la Virgen. Lo mismo que me hicieron a mí cuando estaba en mi país. El gobierno decía a la gente, todas las rutas, los edificios, es de él. Y donde yo voy la gente, ja, 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 ja. Y yo iba a mendigar para sobrevivir, un poco de pan, de ropa, de comida, para sobrevivir. Una cosa es que Dios es el más rico, el creador del cielo, pero se hizo el más pobre aquí en la tierra como Jesucristo para probar nuestro amor. Si en verdad lo amamos a Él por lo que Él es, no por lo que Él nos da. ¿Me entiendes o no me entiendes? Ahora, una cosa, tiéndeme bien aquí.
El tercer dogma, la virginidad perpetua. Martín I en el concilio de Letrán, en el año 600 para adelante. Los más grandes no son santitos ni un papa, verdadero, elegido por el Espíritu Santo. El cuarto dogma es la Asunción, que ahora está llegando el 15 de agosto. La Asunción fue dogmatizado por el Papa Pío XII en una encíclica. María fue llevado en cuerpo y alma, rodeado de lo mínimo que la justicia de Dios o el amor de su único, lo mínimo que la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia puede hacer, es venir a llevarle a su madre. Por eso nunca encontraron su cuerpo como el propio Jesucristo. ¿Por qué? Porque es la que más merece. Rodeado de su más de 6 legiones de ángeles, como me decía la Virgen, tendré que doblar tu guardia. Y donde iba salían de toda parte. El problema no está en la razón, quiero que escuchen bien, en lo que yo todos los días pido aquí. Una persona que tenga don de visión. Si tanto el escándalo y solo da gusto cuando él sale y el movimiento no hace todo rico, dicen los demonios, los de la mafia, porque nos vende y compra esto que aquello. ¿Qué pasaría o qué está pasando en el mundo angelical? Estoy hablando más para los que creen, para los que tienen fe, ya que estamos hablando de los dogmas. Pero voy a terminar primero. El cuarto dogma es la Asunción. Y el quinto dogma, lo primero quiero que pregunten a Prevost es si María es corredentora. Si no es una tonta, una tontita, una santita, que la Pachamama es su madre y su abuela y ahí están sus raíces. A ver si tiene la misma respuesta que él mismo responda, que no ponga a segundo ni a tercero, para creer si María es corredentora, mediadora y abogada. El quinto dogma va a ser proclamado con toda confianza en el concilio de Medjugorje a partir del año 2030 para adelante. Ja, 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 ja. Bueno, así eran los más grandes profetas, desde Abraham, Isaac, Jacob, Elías, el propio Jesús, que no fue ni en la escuela, como decía, veía el testimonio, la bella que es Lady ahora. Deben cuidar a esa niña, porque lo que los demonios van a llevar todo es a la sexualidad, porque lo que está haciendo es un gran labor. Ahora, el quinto dogma. María. Hasta ahora algunos ya entienden, pero según van siendo quemados, torturados, asesinados, hasta yo les digo que hay un pensamiento que van a ser descomulgados, Medjugorje. Lo único cuando sean descomulgados que se le va a sacar es la comida, que no se preocupen. ¿Por qué la comida? Como se me ha sacado a mí todo lo que tengo, no solamente he perdido mi fútbol, mi esposa, mi hijo, la riqueza, el oro y la plata, sino que para conseguir comida o bebida. ¿Para qué? Para que Dios, no solamente para que otros coman y se salven, como Cristo vino a dar la vida para que otros resuciten, sino para probar nuestro corazón, porque como decía, si yo en verdad estoy aquí detrás de la comida, el año pasado más de 200 días ayuné, creen que no hay comida donde vengo.
todos los días me decían, come, come, come donde voy. Ahora, donde voy, dicen droga. Si yo vendiera droga, ¿para qué iría a pedirle ayuda a ustedes? ¿Para qué les mostraría? Si la droga ya haría ese trabajo. Roba esto que... Entonces, ¿dónde está lo que he robado? ¿Por qué no me da de comer? Porque yo creo que los que venden droga y venden o roban, de eso comen, de eso viven. No estoy juzgando, yo manejo para los que dicen, no juzgues. El juicio le pertenece a Dios. Pero para las personas que están perdiendo muchas almas, que no son antimafia, que no se dedican a salvar almas, que den un buen ejemplo para la salvación de las almas. Y luego dicen, es muy pesado, es muy pesado. No se puede ni fornicar, ni comer, ni dormir. ¿Y por qué eso? Porque otros en la otra línea dicen, es cualquier cosa, es muy frágil, es muy flojo. Entonces uno no sabe. Yo vengo aquí y les hablo de la razón. Ahora todo tiene razón, porque el pin pin ahora van a mover a la serpiente, va a venir bien vestido, bien perfumado, pero escuchen su palabra, como decía, como tú reconoces cuando es el dragón, el corazón está preparado. Cuando el corazón tiene miedo, tiene violencia, ya estás viendo. Y más, así como el oído distingue, dice la escritura, tú escuchas un perro, un gato, cuando es algo, el pensamiento y el corazón distinguen y reconocen. Y el dragón, el 100% es violento. El 100%. Todo es muerte, suicídate. Todo es violencia. Y la serpiente antigua, los masones son, tú ves ángel de luz. Pero empiezan a charlar. Sus palabras matan, son venenos. Cuando tu sí sea sí y tu no, no. El resto es el demonio. Pero aquí hay personas que son peores que el demonio. Pobre virgencita, pobre nuestra madre y los que son de la Virgen. Los que ni los demonios hacen porque temen a Dios. Yo estoy viendo aquí que están haciendo. Los que ni los demonios se atreven a decir o a hacer, este gobierno está haciendo aquí. Miren el espíritu, como dice, de violencia. Y ahora el espíritu de ira. ¿Cómo tú puedes atajar ese espíritu de ira? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Recuerden que Dios es presente y eterno. Que cada palabra que tú dices entra en la eternidad. Y ese golpe de espíritu lo tienen los mensajes de la Virgen. Y la Virgen dice, en tiempo ahora de oscuridad y de inquietud, sean oración y mis manos extendidas. En Yugoria es un llamado al martirio. Porque los frutos, y hay cosas, como decía, solamente al escuchar su testimonio, solamente Dios pudo haber mantenido vivo a esta criatura.
no tenía ni padre ni madre. Miren ustedes el peligro, la inseguridad, el robo, el asesinato, la violación. Miren ustedes el hambre, la peste, la enfermedad, el COVID, la vacuna, esto que aquello, todo lo que existe. Lo que Medjugorje está haciendo aquí, solamente Dios pudo haber mantenido vivo a estas criaturas, a estos niños, a estas personas que viven aquí. Ya explicaba por qué permiten estas cosas, el incendiamiento del templo. Mientras que tú ves la misa, la adoración, el canto, ¿cómo es posible que haya personas que son peores que el demonio que hagan estas cosas? Imposible. Pero que se están cumpliendo para que se cumpla la profecía de la Sagrada Escritura, como dice, si el pueblo no hubiera pecado, Antíoco hubiera sido flagelado ahí mismo. Quiero que te imagines aquí, durante 40 años, durante ese 40 años, cuántas personas y diariamente, momentáneamente, intentaron hacer ese golpe o algo peor a la imagen de la Virgen durante 40 años. Imagínense ustedes, porque aquí se cumple. Ha triplicado los polasquitos sus pecados. Primero me han dado secuestro, tortura, deportación, cuando pudieron defenderme, darme documentos, estudios, comprensión. Y aquí vinieron y este gobierno han dado a luz. O sea que no son como los polacos, son peores que los polacos. Porque ustedes tienen una aparición de 40 años. Estoy hablando a Pavici, a los bergolianos, a los dueños de los, ¿cómo se dice? De los edificios. Que aquí alguien ya ha dado la vida y va a volver a dar nuevamente por la verdad. Primer pecado, secuestro, tortura, asesinato. Segundo pecado, vinieron aquí. Y tercer pecado, incendiaron a la Virgen. Es terrible, hermano. Una cosa que, como decía, ¿para qué he nacido en este tiempo? Para ver la profanación más que Jerusalén, que es la madre de Jerusalén. La Virgen, la hija de Sión, profanada, incendiada. Como me decía la Virgen, miles, escuchen lo que ha dicho, miles de personas no vinieron por el atentado que hubo. Olvídense que los ateos y que los que no creen y los demonios van a convertirse más por lo que han hecho a la Virgen. Solamente la omnipotencia de Dios. Con esto ya han matado a todas las videntas, ya han matado todos los mensajes, ya han matado a la Virgen. Pero miren ustedes que gracias a esto, Dios y la Virgen se va a hacer famosa en toda la tierra. Como decía, endureceré su corazón para demostrar mi poder. Si yo hubiera soltado, dice el padre Arrancés, todo mi ejército sobre ti, ya te hubiera borrado. Como dicen, miren cómo los demonios y la gente aquí, lo único que quieren es que coma. Y yo estoy siendo bueno con ustedes, estoy comiendo. Alégrense si me ven comiendo. ¿Y por qué los demonios temen tanto a mi ayuno o al ayuno? Pregúntenselo a los demonios, tienen brujos.
¿Por qué tienes tanto miedo al ayuno? ¿Por qué el terremoto, el huracán, el tsunami, la guerra, el hambre, la peste, el castigo? ¿Por qué se mueve tanto Dios para hacer justicia? Pregúntensele a los que quieren que coma. Porque, como decía la Virgen, que va a haber un día que ya no vas a comer. No porque no voy a tener pan, sino por lo que verás. Eh, yo respeto a la Virgen. Y ustedes saben bien que se cumple todo lo que ella dice. Al pie de la letra. Pero nosotros vamos a ir detrás de los mensajes de la Virgen. Lo único que no van a caer. Y miren que yo estoy pasando ahora a prueba de muerte, a prueba de fuego. Lo que me están preparando nuevamente, moquete, patada, bala, donde voy, hacen todo lo. Entonces, ¿por qué hacen todo lo que yo hago? Y dicen todo lo que yo digo. Si yo soy falso, como ustedes dicen. ¿Por qué comen? ¿Por qué respiran? ¿Por qué viven? ¿Por qué ven el sol? ¿Por qué se casan? ¿Por qué? Porque todo es de Dios. Todo viene de Dios. Y para que yo me asegure si es Dios el que está en el corazón de la persona humana, ¿qué yo puedo hacer? Y ver los frutos es la cosa más sencilla, más humilde. Miren que yo estoy pasando una prueba y aquí y ahora estoy demostrando mi fidelidad. Que nada cambia, ni aunque me llamen de esto que aquello o estén equivocados, porque eso es lo que están haciendo. Ya en tiempos de Bergoglio, cuando me descomulgaron, me llamaban falso. Pero alégrense, yo le diría a las videntas por haberle llamado impostora, alégrense. Porque a mí cuando me llamaron anticristo, asesino, ¿qué más? Cheat, sida, que esto de llamarle impostor y falsedad va a dar mucho más frutos. Porque no solamente a mí me movía, sino que al propio Dios para demostrar más fruto. Un ejemplo, de esta rama, de esta madera, si yo corto, si yo parto, ¿qué sale nuevamente? Otra madera. No sale un hierro, ni oro, ni plata. Otra madera. Y así se reconoce al árbol, dice Jesucristo, por su fruto. ¿Cómo tú dices que eres madera y tus frutos son lata de plástico, de qué sé yo? ¿Cómo tú dices que eres de hierro y tus frutos son de, de aire, qué sé yo, de planta? O sea que no puede ser posible. Y es imposible que por tu falta de conocimiento tú no distingas. Aquí hay omnipotencia en Medjugorje. Por más de que su propio gobierno lo traicione, lo golpee, lo persiga a muerte, le pongan pancarta, le llame de usurpador, mientras que por bolsa llevan el dinero de la Virgen, mientras que construyen edificios y tienen auto de lujo y se enriquecen de todo. Las esposas han sacado de la Virgen, sus hijos son. No estoy sacando aún su propia vida, su propio respirar, hasta su propio trabajo. 40 años atrás, este país, ¿quién gobernaba?
Porque ahora Sorancito dice que es católico. Y así ha engañado a muchos católicos. Y a lo menos dice que es musulmán, pero ¿qué clase de musulmán? Los verdaderos musulmanes respetan. La llaman, miren, la que confirma. Aman a la Virgen. Porque le da comida, ropa, trabajo, alimento. Le da de todo. Como decía, tu padre comía y bebía, pero me respetaba, dice Dios. En cambio, tú comes y bebes y no respetas a Dios. ¿Qué clase de Dios mata a lo inocente? ¿Qué clase de Dios roba a lo inocente? ¿Qué clase de Dios no hace pasar a quienes les trae la vida? Uno ya no entra en la cabeza, ni en el pensamiento, ni en la razón humana. El espiritito de violencia, el espíritu de muerte, porque tú, bueno, ahora yo, ¿de dónde viene? Estaba un día en un lugar y y yo dije, bueno, salí, me fui, mira el cielo, Padre, envía, ahí mismo llegaron, guachuyuyuyu, guachuyuyu, los, los estadounidenses, y le miraba y se fueron y, guachuyuyu, y le reman, guachuyuyuyu, o ya, o ahí, paitecho, le retó todo mal. De ahí viene su mafia, su propio padre. Dios envió a su propio padre de su mafia para reprenderlo. Miren el odio con que me miran y se sabe todo. El indiecito de ahí de la antigua India. ¡Qué vergüenza! ¡Qué, qué deseo de ser mártir por ustedes! A ver si no llegan a juicio. Teniendo a Dios aparición 40 años. Porque si yo quiero entenderle el orgullo de ustedes, porque gracias, ja, 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 es un bobo, es un tonto. Bueno, me voy a ir en Babel. ¿Qué fue lo que pasó en Babel? Se creían por su lengua. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Envió un ángel, los confundió a todos y se desarmaron todos. La lengua en sí, todo se entiende. En el amor, bueno, sonrisa, amor, ya está todo de parte de Dios. 40 años de aparición, 2000 años que Jesucristo murió, ya pagó en la cruz. Para que a lo menos se traten bien, porque yo he visto que no solamente a mí me tratan de esa forma. Pero la raíz es el comunismo. La raíz es el horno, Washington. No esperen que Dios le envíe a su propio Padre para avergonzarles. Yo también tengo mi idioma, que es el dulce guaraní. Yo puedo hablar en mi... ¿Y cuál es la diferencia? Ni por más que ahora aquí Christopher, eh, Lucifer, a Jesús lo llama Christopher, Christopher. ¿Cómo tú vas a unir la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene que ver Cristo con Belcebú? ¿Qué tiene que ver Dios con Satanás? Ni por más que eh, armen o desarmen, nunca van a poder unir lo que Dios mismo ha separado. Y lo que Dios ha unido, nadie puede separar. Bueno, ahora todo en silencio. Después la paz, el amor, la alegría. Pero cuando tú sales ahí en el mundo, hay un mundo de inconscientes, un mundo de inefables. No se le ha dado la inteligencia. Única, lo que yo siempre llevo en la palabra, no tienen juicio. Ahí ya pareciera que quiero rebelarme en contra de Dios. Dios, ¿y por qué no le has dado juicio? Mira, le has dado casa, miren la riqueza que tiene, miren la salud, hasta algunos tienen belleza.
Miren todo lo que Dios te ha dado y lo único que Dios no te ha dado es un juicio justo. Caín, Denis, Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? El propio padre, Caín, tus pecados te acechan en la puerta de tu corazón, pero tú puedes en contra de ellos. Si tú haces el bien, llevarás la frente en lo alto, como dice la Virgen, que tu mirada esté siempre al cielo. Miren, disfruten, vivan, palpen, aunque ustedes no reconozcan lo que ahora la Virgen le está dando aquí mientras que estoy aquí. Están esperando ser entubados, encarcelados, molidos, como decía, Dios no guarde si estos usurpadores, qué sé yo, estos perversos, malignos, si no tienen comida, esta gente, como lo llamaban a la Virgen, falsa, impostora, se van a comer. Miren cómo la Virgen le está dando comida, vestido, ropa, de todo le está dando. Y aún así, ¿cómo han tratado a la Virgen? Si yo fuera, haría un verdadero grupo de Medjugorje para hacer justicia, pero no para matar a inocente, a profeta y a sacerdote, a religiosa, a laico, no para perseguir, sino que el pueblo entero fue quemado. Y ahora lo que ellos quieren es que el pueblo se tumbe en contra mí. No porque tengo una persecución de los bergolianos de Prevost. Pero ¿acaso la Virgen no tiene persecución? ¿Acaso Cristo no fue perseguido? ¿Acaso las videntes? ¿Acaso? Pero ¿por qué ustedes miran los pin y no dicen la Virgen, esta niña, esta doncella, nuestra madre, tiene un Padre y tiene a un Dios en su corazón, en su vientre, que es Jesucristo, que le puede hacer justicia? Por eso decimos en el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. Yo creo que para venir en Medjugorje uno nace, para bien o para mal. Pero vamos a terminar para que me entiendan. Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Si decides hacer el bien, es ¿por qué? Decide tú por el bien, para que puedas contemplar el cielo justamente. Si decides hacer el mal, llevarás siempre el rostro por el piso, de pecado en pecado. Y como dice Caín, donde vaya, me matarán. El espíritu de miedo es la marca de Dios para el pecado. ¿Por qué los que pecan tienen tanto miedo? Para los que me dicen, lo primero, como yo reconozco para los que son de Dios. Todos los que dicen, qué valiente es Dios. Ahí está Dios. Dios es la valentía. Como decía, el miedo, la única forma de vencer es enfrentando. Qué valiente. Pero no es para el pecado, sino para la gracia, para el bien. Lo que falta aquí, como decía, que Dios no nos llame perezoso o haragán. Teniendo todo, no hacemos un almacencito para que la vez que 40 años de aparición no va a pasar 200 años para que se cumpla toda la palabra y tú puedes estar dando de comer al propio Jesucristo. Como decía Pablo, han hospedado a propios ángeles porque esas personas que venían tenían su ángel de la guarda.
y no se han dado cuenta. Entonces, con esto vamos a terminar. No da gusto, no voy a mostrar a nadie. ¿Por qué? Porque si yo quisiera darte gusto, bueno, te hablaría de sexo, 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 violencia, 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 robo, asesinato. Eso es lo que le gusta a la gente. Pero darle la medicina, la palabra del alma eterna, las palabras que nunca te van a hacer olvidar. Aunque peques vas a recordar mis palabras. Y donde vayas vas a ver que se agachan delante de ti, que son de la mafia. Donde vayas vas a escuchar ¡pac, pac! Son de los manicomios de, ¿cómo se dice? Gobierno, dragón. Donde vayas vas a escuchar ja, 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 y te van a hacer cuernitos detrás tuyo y muecas. Donde vaya ya uno se va a adelantar y va a hacer todo lo que tú luego vas a llegar a hacer y todos se van a reír. ¿Por qué? Porque hiciste lo mismo que ni tú has visto. Va a venir a hacer, como decía ayer estando aquí, estaba viendo en mi corazón allí en la casa del Padre y me decía la Virgen, ya han marcado todo. Ya han preparado todos los lugares donde yo me voy a sentar, llevan serpientes o dejan cosas o hacen esto que aquello. Mientras que yo aquí, ellos ya están trabajando allí. Luego, o mientras que yo estoy allí, trabajan aquí. Luego uno va y ja, 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 y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.